entregar y yo de todas maneras se los voy a mandar por mail. ¿Ah? Eso era lo primero. Lo segundo, según lo que habíamos acordado en la sesión anterior, el próximo martes 23 corresponde recibir a AMUCH, Asociación Chilena de Municipalidades, y la Asociación de Secretarios Municipales. Bueno, y en esa semana también se va a pedir la apertura del plazo de indicaciones en el tema de Coprovea, que hay que ver los detalles técnicos solamente. Después, el martes 30 cae en semana regional, y posteriormente tenemos el martes 7 y el martes 14 de mayo. La idea, ¿no es cierto?, es que en principio se había dicho que la del martes 14, que era el segundo martes legislativo del mes, en principio se había acordado votar en general lo relativo a juntas de vecinos. Lo otro que también se había esbozado es que si después de la sesión del martes 23, en que van a venir estas tres entidades, se estima procedente invitar alguna organización más, algo había adelantado don Carlos también, que eventualmente podía pensarse en alguna otra organización, se podría invitar, ¿no es cierto? Claro, podría ser, ¿no es cierto?, eventualmente, claro, por ejemplo, puede ser el lunes 6, ¿no es cierto? Sí. Dos cositas. Sí. No, pero yo ya tengo claro. Sí. Lunes 6 no es mala idea. Sí, ¿les parece? Sí. Sobre esa audiencia yo sugiero, presidente, hacer una audiencia amplia, aprovechar en la sala de sesiones. El día lunes, ya. Y citamos a unos 50 y a llegar 30. Okay. O sea, que hablen los que puedan hablar. Ya, yo no tengo ningún problema el lunes en la tarde. La mañana estoy desde las 9 hasta las 2 de la tarde. ¿Ah? Yo puedo, pero a las 5. Bueno, ahí lo coordinamos con... Claro, los que podamos llegar a las 5. Es que tengo comisión. Pero puede ser de 5 a... Adelante, sí, está. Así, de no sé, Es que, ¿sí? como usted diga. Sí, no, ¿ah? Es la mejor hora para los dirigentes. Sí, de 5 a 8 debe ser. Porque se limita a 30. Pues veamos cuántas... Sí, vas a terminar. Ya. ¿A qué hora tienen permiso? No, yo tengo permiso. Hay que poner una hora de término por una cosa Sí, pero se puede prorrogar. Perfecto. Entonces sería El lunes 6. Sería el lunes 6 de 17 a 20 ese, o Pongámosla mientras para o la 19, partida. 19, 19 y ahí la ampliamos. exacto, 17 a 19, ¿no es cierto? Y ahí se prorrogará eventualmente. Y con eso yo me pongo de acuerdo con ustedes para ver cuáles serían los invitados. ¿Ah? Que los miembros de la comisión inviten. Por cierto. Además, en el caso mío, yo soy de Santiago, Sí. con Lucho, Sí. nosotros podemos invitar a reuniones comunales. Perfecto. Yo me contacto con los asesores de ustedes y Hay después. algunos didecos que quieren hacer otras cosas distintas después. Pero los didecos también están con menos dominando. Sí. Bueno, son los que más se relacionan con los juntas de vecinos. Sí. El próximo... Más que los secretarios municipales, para el registro nomás, pero los didecos todos los días. Ellos son los que están vinculados. Sí. Claro, el día 23, el próximo martes, van a venir la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipalidades de Chile y los secretarios municipales. ¿Ah? Entonces, después del martes... Sobre esa reunión, yo el próximo lunes tengo que salir a una reunión de ONU Medio Ambiente sobre el tema de electromovilidad y la COP25. Y me gustaría, obviamente, no alcanzar hasta el día martes para que Carlos, tú estés... Yo no puedo tener problema, pero busquemos otro que lo reemplace. ¿Ya? Pero normalmente incluso a Moreira. Incluso. Hasta ese nivel, si tú. Queda bien, por eso. Ya. Pero como decíamos, entonces, lo del martes 23 lo tenemos claro. Después el martes 30 es la semana regional. Sí. El lunes 6, de 17 a 19 en Santiago, vamos a hacer las invitaciones del caso. Y, bueno, y ahí veremos probablemente la votación en general, en principio se había acordado para el martes 14. Hagámoslo el martes 7. Podemos, claro, Después exacto. de toda la audiencia. El martes 7, exacto, tenemos Yo la audiencia. Acelerar tu tema, Carlos. Sí, No, me parece bien porque las personas van a traer cada una su opinión del proyecto. Exacto. ¿Ya? Claro, porque el lunes 6 ya vamos a haber escuchado toda la ronda de expositores
Y el martes En general, 7, ¿no? Martes 7 exacto, votamos en general votación en general. y cerramos con esto máximo el 14. Copropiedad, Sí, claro, sí, podría ser, es que claro. termina el equipo Claro, abierto. habría que Todo lo hacer. que junta es si ustedes estiman en algunos regiones, yo creo que a lo mejor tiene sentido hacer una audiencia, no sé en cuál. A lo mejor podríamos hacer una audiencia en alguna region. Esta que son mismos los de acá, podría ser acá que es la más sencilla, pero podría ser acá más una más lejana. O sea, no sé si para el norte o para el sur, no sé. Pero podría ser el Temuco incluso. Podría ser Temuco, podría ser Concepción también. Podría ser el sur, bueno, sí. Aquí hemos abierto una sugerencia en Sí, esa me dirección. parece. Pero decídelo tú de una facultad presidente me para que parece. decidan algunos. O Porque podría ahora- ser en su región. No, es que también. va a ser más complicado. Sí, es más difícil. No, es que tu región es muy chica en esto, es como el problema no es tan representativo como otra, o sea. Sí. A pesar de que por los chicos tenemos más participación. Sí, claro. Sí. Pero me Es parece... muy singular, un poco Sí. Sí. La octava puede ser Ñuble, quizás la Sí. nueva, no sé, ahí echémosle mira allá. Vamos a buscar. Ahora, eso Pero eso después de la votación. eso quería después de la votación Sí, general. de todas Pero maneras. no, bueno, pero velo tú, si tú decides, lo se puede hacer antes también, si alcanza, si cabe, porque o sea, la imagen que hay que dar es que esto es no, la imagen que hay que instalar es que esto ha habido consulta, porque ha habido. ¿No? Entonces, por eso sería bastante bueno hacer más de una. Bien. No, que Pero atrasemos tú unos hiciste, días. sí hiciste una publicación Por de esto, supuesto, yo todo. lo leí el Sí, otro yo la día tengo, con ya, alto el estudio detalle. que nos regaló. Pero que la gente igual va a decir, no nos Es consultaron. parte de los insumos que hace falta se están dando respuesta en ese contexto. Ya. Lógico. Pero se va a Pero demorar la alcanzamos, votación yo en general. creo, a hacer algo Pero un día respecto martes de- uno habla con la Unión Comunal de aquí y se Ya, llena. ya, Otra vez mejor. decimos, entregamos libros y si además hacemos una Concepción ya con eso, o en Ñuble, o con que sea, Temuco, por Entonces ejemplo. vemos eso y de repente hacemos eso y después votamos en general para que digan, Ya, perfecto. se escuchó y después se Sí. votó. Ya, perfecto. Pero ya, eso perfecto. lo vemos ahí. Perfecto. Eso sería. ¿Estamos claros con ese Sí, procedimiento? perfecto. Acordado, sí. Espérese, yo quiero... Perdón. Mire, yo he visto algunas noticias, por ejemplo, de que el sector inmobiliario hoy día es el que está con más riesgo de lavado de dinero. No sé si lo vieron hoy día, viene dicho por el director de la UAF, sostiene eso, la Unidad de Análisis Financiero. Sí. Yo creo que es re importante a él preguntarle de qué está hablando. O sea, porque la verdad que no es cualquier cosa que decir. Sí, dice que a donde él ve más posibilidad de lavado de dinero en el sector inmobiliario. Eso es lo principal. Lo segundo es si salió o no salió, yo entiendo que no salió, el reglamento de la ley de aporte al espacio público. Y falta el reglamento de transporte. La ministra vino acá y nos dijo, pero eso entiendo que todavía no sale. No, y eso ya... Porque además una vez que salga son 18 meses. Entonces, ¿qué hacemos para esos casos? Hacerle ver a la ministra que no corresponde desde esta comisión. O sea, ella se comprometió acá en la sala. Claro. Incluso. Oficiamos, le hacemos Sí. una presentación formal sobre ese tema. Sí, llevamos harto tiempo. Ya reiteremos. Claro, reiteramos, lo hacemos a la ministra de Transportes. Y al de vivienda, porque esto es un proyecto de vivienda. Sí, lo que pasa es que efectivamente, bueno, Gonzalo Casitúa estaba en este tema, el reglamento lo elaboraba Transporte, pero necesitaba efectivamente, como dice Carlos, además de la firma de vivienda. Pongo... La impresión que el reglamento, desde lo que yo sé, no se ha terminado de elaborar en el puesto. O sea, el gobierno anterior dejó presentado un reglamento y lo retiraron. ¿Y por qué no preguntamos ahora al tiro cuando entre? Podemos preguntarle sin perjuicio, claro. Pero igual hagamos sí. ver nuestra Sí, sí, molestia. Sí, Sí. déjame consultar mejor también Ya, yo, sí. a ver si más formalmente también por esta Por lo que yo escuché el Para no otro día, comenzar que el con los problema no es de asesores. vivienda, es de transporte. Ok, hagamos una minutita, secretario, con el tema de lo que tengo que consultar. Perfecto, entonces en vez de oficiar, ¿le va a hacer la minuta? No, haga los oficios. Las dos cosas. Ya, perfecto. Hago los dos oficios, perfecto. Y respecto Ya. al tema que he planteado de la UAF, ¿lo dejaríamos así o le pediríamos que en algún minuto nos venga a... O por lo menos que el presidente hable con él y diga qué es lo que tiene, porque a ver si tiene sentido que venga o no, pero es que lo que pasa es que la información de la UAF es privada, Yo es lo reservada. alcancé a leer. Yo la verdad es que yo sé que es privada, pero yo estoy con el senador Proes trabajando un proyecto vinculado a la UAF y él hizo este mismo comentario en una reunión que tuvimos. Hablemos con él, ya que Sí. ustedes están viendo ese tema, Sí. hablemos con él y traemos los antecedentes de lo que se Sí, plantea porque sobre es ese delicado, tema. pero lo nombró como tema. El día que nos reunimos hace 2 semanas atrás. ¿Ya? O sea, sí, ya estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que él tiene mucho más Que datos tiene que harto, nosotros. yo no, Ok, ¿te parece? Sí, tiene buen equipo él de gente. ¿Estamos, Gloria? Sí, no hay problema. ¿Coordinas todo el minuto? Sí, nomás no hay para problema, que converso contamos? yo voy con también Rafael. como Sí, parte de la comisión y así ustedes es. como parte del tema de la iniciativa. Sí. ¿Ya? O sea, ahí no vamos a
No, no vamos a hacer esta gestión. No, y porque además es súper complejo ir Ahora, en la pasa que UAF, si hay que salió por la pedirle. prensa, Sí, él ya debe tener mucho antecedente como porque lo haya dicho. Porque ellos son bien prudentes para hablar. Por lo y menos lleva yo a lo- coordinar una audiencia con la UAF, respecto a este tema en particular. Que nosotros ya Y estuvimos ahí, con y ahí él. veremos qué acciones tomar con el partido. ¿Estamos? Ujú. ¿Acordados? Sí, porque debe ser que hay un representante Bien. directorial. ¿Qué pasa? O sea, lo que pasa es que lo Algo que está- dice hay ahí, algún vacío ahí. dice que una vez que empieza la inversión no hay nada que hacer, no pueden controlar. Entonces ellos tienen que controlar la etapa anterior a la inversión. Lo que encuentro muy raro, porque siempre la inversión tiene que fundamentar los orígenes del capital y todas las cosas, y es muy raro. Entonces quiere decir que él está insinuando que tiene un nivel de descontrol. Eso es lo que está insinuando por afuera. Peligroso. Falta el ejecutivo. El ejecutivo es más lento en este momento. Entonces estaban afuera, ¿no? Sí. Se fueron, se enojaron, se hicieron esperar. Estos cabros han trabajado harto este proyecto, pero tienen problemas en el gobierno con quién hablar. ¿Se ve golpeado eso todo? ¿Ah? ¿Se ve golpeado? No, no. Pura... Han trabajado harto. ¿Yo han trabajado ahí? Lo hacen últimamente. Súper. Y además nosotros hemos cateteado harto Y van también. apareciendo otra vez. Sí. Van apareciendo temas. ¿Vieron lo de la mascota que salió también en mi... Sí, Sí. pero el ministro va a hablar de la ordenanza. No tenía ni claro nunca lo había visto. Sí, y sacó la ordenanza de áreas verdes en las terrazas, ¿no? Sí. ¿no? Oye, pregúntale con el espacio público. Sí, bien. Reanudamos la sesión entonces. Hoy día nos convoca para seguir analizando las propuestas en materia de indicaciones respecto del tema de copropiedad. Le damos la bienvenida a Gonzalo Gacitúa y a Nicolás Gálvez, nuestros los asesores legislativos del Ministerio en este proyecto. Secretario, ¿algo previo o preliminar? No, señor presidente, solamente recordar que se han seguido reuniendo activamente los asesores del Ejecutivo y de los senadores en búsqueda de consenso en aquellas materias que es posible introducir perfeccionamientos que se van a traducir en las futuras indicaciones que presente el Ejecutivo. Y desde luego ellos nos van a ilustrar respecto de los avances. Bien. Gonzalo, Nicolás, ¿quién? Parto yo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nos convoca nuevamente la revisión de las futuras indicaciones. Como dijo el secretario, hemos tenido reuniones con Perdón, sus Gonzalito, asesores. un segundo, por Sí, favor. Sí. Presidente, yo creo que sería muy importante conocer las indicaciones del Ejecutivo antes de pedir plazo Sí. para indicaciones, de tal manera que nosotros podamos preparar nuestras propias indicaciones a la luz de lo que presenta el Ejecutivo. ¿Ah? Así lo vamos a hacer. Sí, Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Sí. está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a proyectar algunas redacciones propuestas, precisamente para poder discutirlas con ustedes, ver si es que hay que hacer algunos ajustes. Hay temas que ya hemos conversado también en esta mesa y estamos ajustando, algunas ya están consignadas acá y hay otras que pueden estar pendientes, pero tienen que ver más con redacciones y precisiones de detalle. Pero queríamos ya mostrarles esta idea de un artículo primero nuevo, un poco recogiendo las observaciones de qué es en estricto rigor un régimen de copropiedad inmobiliaria, a partir definiéndolo más que definir qué es un condominio. Entonces, partir con un primer... El primer artículo. No le llegó una... Pero esta es otra. Es que claro, la semana pasada trajimos uno que debe ser muy parecido, entonces quizás le dieron... Faltó la primera página, ¿y porque esa es la segunda? Esa es la segunda lámina. No he hecho nada. Esto. Ahí está. Estamos. ¿Está? Ah. De la naturaleza jurídica y clasificación. Claro, eso sería como el nombre del primer párrafo. A ver, el título primero del régimen de copropiedad inmobiliaria, párrafo primero, antes decía del objeto de la ley, en vez de eso que diga de la naturaleza jurídica y clasificación de los condominios.
Entonces aparecería el artículo primero con su primer inciso que diga: el régimen jurídico de copropiedad inmobiliaria corresponde a una forma especial de dominio sobre las distintas unidades en que se divide un inmueble, que atribuye a sus titulares un derecho de propiedad exclusivo sobre tales unidades o elementos privativos y un derecho de condominio respecto a los bienes y servicios de efecto al uso común denominados elementos comunes. Cuando es una definición que conjuga una serie de definiciones o de normas relacionadas con copropiedad, pero que busca dejar establecido el concepto de que copropiedad es un régimen en el que yo soy dueño exclusivo de algo y copropietario de bienes comunes que sirven, que son funcionales a estas unidades, que están afectos al uso común. Sí, a mí me parece bien el concepto. El problema es que tengo dudas sobre la técnica jurídica. Yo no sé si han revisado que esto es lo que corresponde. Yo creo que sería bueno conversarlo con otras personas también que manejen la técnica jurídica. Yo creo que está bien reflejado el concepto, pero no sé si es la mejor manera de formularlo. Yo no sé si existe el derecho de condominio como algo distinto al derecho sobre el conjunto de la unidad. Hablan inmuebles acá, forma sobre distintas unidades en que se divide un inmueble. Pero aquí estamos hablando de bienes de dominio común que corresponden a la torre, al edificio, pero también al entorno del edificio, a la entrada. No sé, quisiera... Si está bien, no tengo problema. Yo no estoy en condiciones de opinar respecto en rigor jurídico. No, de hecho, en esta mesa de asesores también han surgido propuestas distintas, pero en el fondo todas coinciden en lo mismo, que la definición del régimen de copropiedad es una propiedad exclusiva en una unidad y una copropiedad, condominio, comunidad, o como... Hay que buscar el concepto preciso, porque antes teníamos comunidad y usted había pedido que no dijéramos comunidad, porque también se podía prestar para cierta confusión con otros conceptos. Entonces puede que este primer inciso, en la versión que finalmente entreguemos como indicación, tenga ciertas precisiones, pero el corazón del inciso sería el mismo, que sería definir cómo funciona el régimen. No, bien, parece A mí además también que... me parece simple. Sí, para- senadora Perdón. Carmen Gloria. No, que si bien igual siempre va a haber un espacio para someterlo a análisis más jurídico, por lo menos a simple vista pareciera que viene a resolver un problema que en los articulados anteriores no estaba la definición así precisa. A mí por lo menos me parece bastante lógico cómo está redactado. Sí, a mí igual, me parece un poquito más coherente con respecto al artículo primero original, Sí. como que un poquito más va de especificidad respecto del tema, ¿no? Con las correcciones, ¿verdad?, que habrá que llegar en el minuto adecuado. Claro, esa es la idea. Tener ese primer inciso, y después aparecen unas letras, esta letra A mayúscula, porque aparecen distintos temas dentro de este artículo primero. Aparecería un primer capítulo, llamémoslo así, de elementos que configuran un condominio, donde se precise. Esto también puede que cambie un poco la redacción, porque también tuvimos una conversación respecto de si debiéramos hablar de elementos privativos o elementos comunes, o derechamente de unidades y bienes de dominio común. Pero también esos dos conceptos, unidades y bienes de dominio común, también nos puede dejar muy restringido en la definición, entonces pretendíamos dejarlo en estos términos. Los proyectos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria se denominan condominios y corresponden a edificaciones o terrenos en los que coexisten, aquí estamos insistiendo un poco en lo que ya está en el primer inciso, coexisten elementos privativos o de dominio exclusivo correspondientes a unidades o espacios físicos susceptibles de independencia funcional y de atribución en dominio a diferentes propietarios, tales como viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales o sitios urbanizados. El concepto de sitio urbanizado lo dejo ahí reservado porque después lo definimos, que se entiende por sitio urbanizado, para no tener una complicación ahí de qué estamos permitiendo respecto de condominios de sitios. Y después los elementos comunes o de dominio común, que son aquellos necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, y para el uso y disfrute adecuado de quienes ocupan los elementos privativos, tales como el terreno en que se emplazan las edificaciones, circulaciones o áreas verdes, los elementos constructivos y estructurales, las redes e instalaciones de servicios básicos, o los bienes destinados al servicio, recreación y esparcimiento, entre otros, incluidos aquellos bienes comunes que pueden ser asignados en uso y goce exclusivo a ciertas unidades. Después hay otros artículos que se meten en el detalle de qué es una unidad, qué es un bien común y qué es un bien asignado en uso y goce exclusivo. Pero que en este artículo primero ya uno pueda distinguir que hay dos elementos principales, los de dominio exclusivo y los comunes. Después aparece el tema del emplazamiento de los condominios. Entonces los proyectos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria pueden estar emplazados en el área urbana y excepcionalmente en el área rural, cuando se trate de proyectos cuya construcción haya sido autorizada previamente conforme al artículo 55 del decreto con fuerza de ley 458, Ley General de Urbanismo y Construcción. En ambos casos, se requiere además cumplir con las exigencias urbanas y de construcción, que es ese capítulo que hablábamos de las 2 hectáreas, de las vías abiertas para tránsito público, etc.
y demás requisitos establecidos en esta ley para la constitución del régimen de copropiedad. Habíamos hablado del tema de las parcelas de agrado, lo tenemos en otra lámina, podría ir acá también, o sea, el cerrar con todo no podrán, que creo que viene en la lámina siguiente. La siguiente viene esta limitación a que los predios rústicos divididos conforme al decreto ley 3516 no pueden acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Lo podemos dejar ahí al final de la letra B, de B minúscula, o podría quedar acá. Es un tema de técnica legislativa y también tenemos que definir en cuál de los dos apartados dejarlo. Pero la letra C de este artículo primero hablaría de los tipos de condominio, distinguiendo dos tipos de condominio según si se atribuye. Y aquí la distinción que hace es una primera distinción que hace según el tipo de dominio que se tiene sobre el terreno, digamos. O sea, dice, según si se atribuye dominio exclusivo sobre las unidades edificadas en un terreno común o bien sobre los sitios en que se divide un predio. Estamos trabajando también, y eso fue una conversación de la mesa, si además de esta clasificación de tipos de condominio según este tipo de dominio, debiera haber otra clasificación relacionada con el objeto de los condominios. Y ver la pertinencia de hacer esa clasificación para el resto del articulado, porque realmente no hay tantas distinciones que hacer, pero sí es bueno señalar que haya condominios de vivienda, hay condominios de oficina, hay condominios de bodega, hay condominios de distintos tipos y tienen sus particularidades. Hay mucha norma especial en la ley preocupada de los condominios de vivienda, ¿ya? Entonces también hay que ver si es necesario tener apartados respecto de los condominios de otros usos, para los cuales no apliquen todas las exigencias de vivienda. Un condominio de bodegas que no tiene mucho que ver con uno de vivienda, tiene ciertas similitudes, pero hay otras cosas muy distintas. Entonces, ¿cuáles serían estos dos tipos? Son los actuales condominios tipo A y tipo B, pero con un poquito más de desglose de qué significan. Entonces, el condominio tipo A o condominio de unidades en terreno común es un condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre las unidades que forman parte de una o más edificaciones existentes o con permiso de edificación otorgado, emplazadas en un terreno de dominio común. Aquí se mantiene el dominio común sobre el terreno. Son básicamente los edificios, ¿ya? Pero también pueden ser varios edificios en un terreno de dominio común. Por ejemplo, los proyectos por etapas que tienen más de un edificio. O aquellos condominios de casas en los que donde esas edificaciones se emplazan también en un terreno de dominio común y no en predios separados para cada una de las edificaciones que se construyen. Y el condominio tipo B o condominio de sitios urbanizados es aquel condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre los sitios en que se divide un predio, estén edificados o no, podrían venir con edificación simultánea o no, quedando bajo el dominio común otros bienes o terrenos, como los destinados a circulaciones o áreas verdes. Estos condominios requieren, y aquí viene la particularidad, porque cuando uno habla de otorgar en dominio un sitio no edificado, aparece la duda de, bueno, pero entonces, ¿qué tiene ese sitio? ¿Y qué características tiene que tener para que me lo puedan vender? Y aquí es donde viene la idea, el concepto de sitio urbanizado. No es un sitio pelado que no se puede construir después, sino que es un sitio que ya está habilitado para poder ser edificado por quien lo adquiera. Entonces, estos condominios requieren la aprobación y ejecución de un permiso de urbanización que al menos contemple las obras, redes e instalaciones necesarias para que los sitios puedan ser edificados y habilitados para su uso urbano, ya sea mediante obras de urbanización en el espacio público existente, o proyectado, o afecto de utilidad pública, eso tenemos que corregirlo, u obras interiores complementarias de carácter colectivo y dominio común, de acuerdo con los requerimientos, estándares y condiciones de diseño establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, con todos los predios rústicos divididos conforme al decreto ley 3516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, no podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria regulado en la presente ley. Aquí quisiera hacer algunas precisiones, igual va a estar en la definición de sitio urbanizado, lo vemos después, pero básicamente en un condominio tipo B yo tengo ciertas obligaciones relacionadas con el espacio público. Por ejemplo, mi predio está donde hay una afectación de utilidad pública para un ensanche de una calle o para la apertura de una vía pública. Yo voy a tener que cumplir con esas obligaciones y siempre he tenido que cumplirlas porque tengo afectación de utilidad pública. Pero además, al interior de mi condominio yo voy a tener que contemplar vías, ¿ya? Y lo que está diciendo acá es que esas vías, esas obras de urbanización también tienen que estar ejecutadas para yo poder vender esos sitios, ¿ya? Entonces, después viene una última letra en el artículo primero, o un último capítulo, que es para hacerse cargo de aquella figura de los condominios con diferentes sectores o edificaciones colectivas. ¿Ya? En el fondo es un proyecto que tiene etapas, básicamente. En caso de condominios que contemplen, o que sean muy grandes y que uno lo quiera sectorizar. En caso de condominios que contemplen diferentes sectores o edificaciones colectivas,
sea que se emplace en el mismo terreno de un condominio tipo A o en sitios de dominio exclusivo de un condominio tipo B, el reglamento de copropiedad podrá establecer los derechos de las unidades sobre los bienes comunes del respectivo sector o edificación colectiva, separadamente de los derechos sobre los bienes comunes de todo el condominio. Con ciertas modificaciones de redacción, esto lo que está haciendo es reponer un inciso que se estaba eliminando del proyecto de ley y que encontramos pertinente que se mantenga, que es la posibilidad de sectorizar un proyecto y establecer derechos diferenciados. Precisamente porque eso ayuda a la administración también de aquellos condominios que son más grandes. Sí, eso lo planteó Carmen, ¿fuiste tú que planteó eso? Sí. ¿Está bien? Pero los incisos que vienen nos tenemos que poner en el escenario en el que haya sectores, y lo que no puede pasar que, claro, cada sector toma sus decisiones, pero esas decisiones no pueden afectar al resto, ¿ya? Y esto, por ejemplo, en un proyecto por etapa es relevante porque puede ser que el propietario de un terreno tenga contemplado construir 4 torres, cuando construye la primera y la vende, ya genera una copropiedad con esos adquirentes, ¿ya? Y ya no es el único dueño, el dueño exclusivo del resto del terreno. Por lo tanto, lo que haga con las otras 3 torres va a poder seguir ejecutando el permiso, pero no puede hacer modificaciones que perjudiquen a los de la primera torre. Por ejemplo, que aparezca una quinta torre. No, es que yo soy dueño del resto de los sectores, y como soy dueño del resto de los sectores, voy a poner una quinta torre que no estaba contemplada inicialmente. Eso ya a los adquirentes de la primera torre ya puede generar un perjuicio. Entonces, por eso vienen estos 2 incisos nuevos, que dice que lo anterior no solo implica la constitución de una o más subadministraciones, sino también la posibilidad de que cada sector o edificación colectiva convoque a sus propias asambleas de copropietarios con el objeto de adoptar decisiones respecto a los bienes comunes que forman parte del mismo, de ese sector. Con todo, los propietarios de un determinado sector o edificación colectiva no se encuentran facultados para aprobar modificaciones que pudieran afectar los derechos de los otros propietarios que forman parte del condominio, especialmente cuando se trata de proyectos que se ejecutan en un terreno de dominio común y bajo un único permiso de edificación que contempla recepciones parciales. Y el último inciso ya se pone en el caso de modificación de proyecto. Es en caso que el titular del permiso sea quien requiera modificar el proyecto, deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 61 de esta ley. En el fondo es acreditar que se adoptó el acuerdo en la asamblea o que se cuenta con mandato para hacer una modificación al proyecto, y no podrá modificar los derechos correspondientes a quienes han adquirido unidades en el condominio, tanto en sus bienes de dominio exclusivo como en los bienes de dominio común ya recibidos y que han pasado a formar parte del patrimonio de los adquirentes. En el fondo, si el condominio tenía 4 torres y una piscina, no puede desaparecer la piscina, porque los que ya compraron unidades en la torre 1, compraron sabiendo que el proyecto tenía 4 torres y una piscina. No puede después aparecer cambios que afecten a esos adquirentes. A eso apunta este inciso de los proyectos con distintos sectores o edificaciones colectivas. No sé si tienen alguna observación, porque creo que ahora pasamos un poco a otros temas. Al subadministrador, ¿te la palabra? Senador Monte. No, yo tengo, o sea, observaciones a lo mejor de precisar redacción, pero a mí me complica que la imagen que nos dé es que el condominio es una unidad. Dentro de la unidad hay bienes de dominio exclusivo y bienes comunes. Sí. O sea, pero la unidad, porque después no solo viene el problema de la propiedad, viene el problema de la responsabilidad. Y el responsable, todos son responsables de lo individual, de lo común, y además la administración común puede dictar normas para lo individual, de hecho las dicta, cambio de uso del departamento, por ejemplo. Eso es una facultad que adquiere la Corte. Eso yo lo precisaría porque aquí que es una unidad más amplia, y segundo, de que hay responsabilidades. Yo con la letra B, elementos comunes, dominio común, pediría que los más conflictivos quedaran expresados como ejemplo. O sea, el más conflictivo es la losa, el techo, los muros exteriores. Son los más conflictivos porque la gente cree que es dueña del muro exterior de su departamento y no es dueña del muro exterior. Cree que el techo es responsabilidad de los de arriba y cree además que la losa, el que está abajo y perjudicado cree que es culpa del de arriba y así. O sea, yo creo que es re importante que queden explicitados como bienes de dominio común que son parte del edificio mismo. Sí, lo tenemos como elementos constructivos estructurales, pero ahí podríamos ponerle un poquito más de... Por ejemplo, Oye, el emplazamiento yo pediría que borráramos la referencia al artículo 55, que es una vergüenza del urbanismo chileno. Y como existe la ley, mientras exista se aplica, pero no, yo creo que no es necesario reconocer todavía esa vergüenza nacional. Pero eso. Y respecto a condominios tipo A o condominios tipo B, yo entendía que tipo A eran más bien edificios sí. y tipo B eran casas. ¿Eh? Sí. Pero aquí mete este concepto de condominio de sitio urbanizado.
Yo tendría mucho, entonces yo pondría condominios tipo B que se refiere a casa y otros a edificios. Yo los condominios urbanizados no los estimularía, no los prohibiría, pero no los estimularía, o si no se nos va a llenar de condominios de sitios urbanizados para eludir las contribuciones de bienes raíces, o sea, claramente, porque si ya está urbanizado, reconocido condominio, o sea, no es tratado ni como sitio vacante, sitio desocupado, feriazo. Entonces se armaron enredos. Yo conozco varios casos de sitios urbanizados que, por conflictos legales, por distintas cosas, que el hecho de tener agua diseñado no son considerados feriazos. Ahí llevan años. Una traza en el Entonces, yo creo que el condominio de sitio urbanizado es como una etapa de transición hacia otra cosa. No más que yo no aceptaría que se le diera autorización para definirse como tal, pero a lo mejor por un tiempo determinado y que después haya una construcción, haya una urbanización de eso. Porque si no estamos usando la ley de copropiedad para algo que es la subdivisión de suelo y que esto no pretende ser la ley de la subdivisión. Hay otras leyes para la subdivisión de suelo. Y si alguien quiere subdividir un terreno en condominio, bueno, tiene que tener un proyecto de construcción, que no se limita a la urbanización. Me parece bien esta referencia al final o sea, me parece bien dejarla explícito para que no va a ser también, pero yo trataría de no estimular de ninguna manera los condominios urbanizados, y yo por lo menos estoy con la flexibilidad de decir, permitamos una etapa en que se reconoce esa existencia, pero eso no puede ser definitivo. ¿Y no podrá incorporarse plazo en ese periodo de transición? O sea, la no ejecución de... ¿Te parece, senadora? Quizás si agregaran otra clasificación, no lo dejaran en el condominio B, lo dejaran como sitio urbanizado, pero como bien dice el senador Sandoval, con un plazo, porque efectivamente si no podría ser per se, o sea, sería un sitio feriazo con agua, una cosa medio extraña, entonces, porque estamos en Chile, entonces todo es posible. Es como entonces, otro derecho, claro, de agua, pero al colocarle un plazo, que no necesariamente es un año, pero porque podría pasar 10 años también. Y si está urbanizado desde el punto de vista que cumple efectivamente con las normas de agua, etcétera, etcétera, o lo otro sería que cuente con un plan de construcción o algo, con un proyecto. Y un tiempo para ejecutar. Claro, eso podría, que puede ser un proyecto de largo aliento, no estoy hablando de un año, pero que tenga un propósito, podría ser. Hay que analizarlo con detención para ver los alcances de poner un plazo. En el fondo aquí estamos hablando de condominios en el que teníamos que garantizar que al menos el sitio estuviera urbanizado, porque también se da el caso de condominios en el que la gente compra algo y que ni siquiera tiene los servicios básicos y después, claro, quieren edificarlo y no lo pueden edificar porque faltan un montón de servicios. La pregunta es, bueno, si compro ese sitio en el condominio, voy a tener un plazo de construcción obligatoria, digamos, voy a tener que construir en mi sitio en un determinado plazo, ya me estoy metiendo en el uso de la unidad de dominio exclusivo. Entonces hay que ver los alcances de esa limitación. Hay que ir viendo, senador Montes. Pero yo lo que creo que no hay que incentivar los condominios de sitios urbanizados. Nosotros queremos tener la flexibilidad que permite una etapa, pero esa etapa tiene que completarse con una segunda etapa, por decirlo así, que sea de ejecución, porque si no se nos va a llenar de venta de sitios urbanizados. Porque hoy día los terrenos en engorda son sitios de eriazo. En la medida que se da una estación intermedia, que el terreno en engorda puede ser condominio de sitio urbanizado, es otra etapa de engorda, en otro estándar. Y esto se nos puede transformar en algo que afecte especialmente a las ciudades pequeñas. Yo creo que aquí hay un problema mayor con las ciudades pequeñas más que en las grandes ciudades, porque la pelea por el suelo en las grandes ciudades está demasiado fuerte. Pero en ciudades pequeñas que empiezan a urbanizarse por los bordes, yo creo que eso se llenaría de este tipo. Por eso yo tendría harto cuidado. Bien. Sí, solamente para mostrarles que estábamos definiendo sitio urbanizado antes de ver su administrador, me salté a esta definición porque ya que estábamos hablando de los sitios urbanizados había que definir que era un sitio urbanizado, un poco en la línea con lo que ya leí, pero que la definición diga que es una porción de terreno sobre la que puede constituirse dominio exclusivo en un condominio tipo B y que cuenta con las obras, redes e instalaciones necesarias para ser edificado y habilitado para su uso urbano, tales como vías de acceso pavimentadas, sistema de evacuación de aguas lluvias, redes colectivas sanitarias y energéticas y áreas verdes. Dichas obras, redes e instalaciones pueden corresponder a obras de urbanización en el espacio público existente o proyectado, o bien a obras interiores complementarias de carácter colectivo de dominio común, las que son exigibles y deben ser ejecutadas conforme a los requerimientos, estándares y condiciones de diseño establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Nos parece pertinente la remisión a la ordenanza también para poder hacer distinciones
según el tipo de urbanización que tiene que tener el tipo de condominio, porque pedir determinado tipo de redes en un condominio para bodega no puede que no tenga tanto sentido, y sí pedirlos para los de vivienda. Entonces, pueden haber ciertas distinciones respecto a qué se entiende por sitio urbanizado en uno u en otro caso. Pero en general tiene que cumplir con esta idea de estar habilitado para ser edificado. Y ahí tendremos que verlo con las observaciones que acaban de hacer respecto de... O sea, yo les sugiero que le consulten a los dueños de los parques industriales, porque el conflicto con esto ha estado principalmente con ellos. Que le consulten, porque ellos dicen de que necesitan, que los parques industriales tienen que ser paños muy grandes, y que inicialmente tienen proyectos sobre un porcentaje de ellos. ¿Ah? Y el resto está aeriazo, con el daño a todo el entorno y todo lo demás. Entonces ellos no quieren obligaciones, incluso nos obligaron a presionaron mucho, se cambió una ley a partir de la presión que ellos tuvieron. Yo sugeriría conversar con esa particular forma de condominio, ¿eh? Porque a lo mejor hay que especificarlo como tal, ¿eh? para evitar enredo. Efectivamente los parques industriales en todas las ciudades no parten inmediatamente ocupados enteros, entonces habría que ver y cómo se administra el conjunto, todas esas cosas, porque es una singularidad. O sea, Sí, tiene particularidades muy propias. Sí, me parece. Eso con sitio urbanizado, creo que después retomamos en otro artículo, pero podemos seguir con estas definiciones. El subadministrador, simplemente precisar algo que nos han pedido, que quede claro que el subadministrador tiene que cumplir los mismos requisitos establecidos por esta ley para el administrador. Al final de cuentas es un administrador de un sector, pero no es que tenga que tener requisitos más laxos que cualquier otro administrador. Después, esto es un tema nuevo que ha surgido de inquietudes que se han formulado en la mesa de trabajo, aquí también en la Secretaría de la Comisión, que es el tema de qué pasa con la velocidad de circulación de los vehículos dentro de los condominios. tiene que ser libre. porque el tema es complejo, porque en el estricto rigor no son vías de uso público, por lo tanto no hay fiscalización de cómo funciona la circulación por ahí adentro, pero se da que hay circulación a velocidades que exceden lo razonable del uso de un bien común de un condominio. Entonces, nos parece pertinente plantear una indicación que en este artículo, el artículo 4, es el que establece cómo deben usarse los bienes comunes. Dice, bueno, se pueden ocupar de manera que no perjudiquen el derecho de los demás, etcétera. Pero agregar un último inciso que precise lo siguiente. Las vías interiores de un condominio corresponderán a una zona de tránsito calmado conforme a la definición contenida en la Ley de Tránsito. La Ley de Tránsito, la Ley de Convivencia de Modo, modificó la Ley de Tránsito y estableció las zonas de tránsito calmado, que son... ¿Y se llaman así, tránsito calmado? Zonas de tránsito calmado, que son también llamadas como zonas 30, ¿ya? Que la municipalidad aprueba que un determinado sector, la velocidad máxima sea de 20, 30 o 40 km por hora, atendía las características de las vías, donde también pueden ir las bicicletas compartiendo con los vehículos, etcétera. Bueno, siempre pueden ir, pero en el fondo al poner zona 30 le baja un poco la intensidad a ese sector y lo transforma en un sector más de tránsito calmado, por eso se llama así. Entonces, decir que las vías interiores de un condominio corresponderán a una zona de tránsito calmado conforme a la definición contenida en la Ley de Tránsito, pero eso igual hay que bajarlo a algo específico y ponemos corresponderá al certificado que acoge un proyecto al régimen de copropiedad inmobiliaria, establecer si la velocidad máxima permitida será de 40 km por hora, 30 km por hora o 20 km por hora, atendiendo a las condiciones físicas u operacionales de las vías. Porque también dentro del universo de condominios hay distintos tipos de vías. O sea, hay condominios que están segregados del resto de los bienes comunes y que esas vías uno podría admitir hasta 40 km por hora, dependiendo de las características, pero hay otros en que 20 ya es suficientemente rápido y peligroso para niños cuando estas vías están junto con plazas y las viviendas al lado. Ha habido muchos accidentes al respecto, ha habido fallecimientos, entonces creemos que es pertinente bajar aquí, porque si no decimos nada, alguien podría decir, no, la velocidad máxima son 50 km por hora. Yo iba a 50 km por hora, eso es lo que dice la Ley de Tránsito, por lo tanto iba a la velocidad que me permite la ley. No, yo tendría mucho cuidado con esto, porque el año 1997, cuando se creó la actual ley 19.537, el principio básico fue la autonomía de la voluntad de los copropietarios. Hasta ese momento la ley normaba casi todo, y con lo cual era una tremenda rigidez para todo, porque la realidad era muy diversa. Entonces, en ese sentido, yo si bien entiendo que es un problema, que ande muy rápido,
También entiendo que es un problema que los niños jueguen a la pelota en lugares donde no deben jugar. Y la verdad que si empezamos con esto vamos a tener una presión de que no puedan jugar a la pelota a determinada distancia de los... Entonces, eso son un conjunto de materias. Las fiestas es otro problema. Yo creo que no podemos poner la ley de las fiestas. Si no recuerdo mal, en la anterior ley incluso estaba referido a las fiestas. O sea, yo creo que hay que mantener el concepto de autonomía de la voluntad de los copropietarios. Lo que más puede hacer uno es hacer una referencia que el reglamento definirá, por ejemplo, cómo se regula el tránsito dentro. Pero yo tendría mucho cuidado de entrar en mucho detalle, porque si no la ley empieza a reemplazar la decisión de los propios copropietarios. Me parece, esto se puede redactar de otra manera sin problema, que diga que Sí. podrán establecer en el reglamento de copropiedad... No podrán, porque pueden, si es de decisión de ellos. Entonces, el reglamento de propiedad debe regular materias como, o sea, el tránsito, una cosa de ese tipo. Pero no es que podrán, porque ¿cómo le van a prohibir? Yo creo que prohibir, determinar por ley si hay perro, hay mascota o no hay mascota. El reglamento definirá... Yo encuentro que de repente puede ser y puede no ser. Además, yo vi la indicación del Ejecutivo y si le toca a un vecino a uno con 5 mascotas, es invivible. Y hay muchos lugares donde las personas tienen 5 mascotas. No sé, me explico, y en otros casos puede ser razonable porque son terrenos grandes. Entonces yo tendría mucho cuidado de reemplazar la autonomía de la voluntad de los copropietarios. Sí, además que vamos a entrar en mucho detalle definir esto en la ley general, ¿verdad? Me parece la votación, ¿no? No, que me castigue la que le dije. Si querías explicar tú esto, Bueno, otra indicación nueva que se van a presentar respecto a las transferencias de las unidades. En el artículo 6º, inciso 3º, un nuevo inciso, en el cual dice que el propietario que transfiera una unidad deberá declarar en la correspondiente escritura pública que se encuentra al día en el pago de las obligaciones económicas del condominio o expresar aquellas que deude, debiendo insertarse en dicho instrumento público el certificado emitido por el administrador sobre el estado de deuda de dicha unidad con la comunidad, certificado que no podrá tener una antigüedad superior a 10 días corridos respecto de la fecha de la referida escritura. Con todo, el propietario podrá ser eximido de esta obligación por el adquirente, debiendo quedar consignada dicha cláusula en el respectivo instrumento público. Esto, en el fondo, lo que conversamos otra vez, que se va a establecer la obligación para el administrador de emitir estos certificados, y a la vez el notario tiene que pedirlo una vez que se realice el contrato de compraventa. Y en el caso que no se presente, en el fondo puede eximirse también, en este caso al vendedor, para presentar dicho documento. Sí, eso se tocó, ¿no es cierto? Bueno, la próxima indicación también fue una solicitud que nos hicieron los senadores y también se conversó también en la mesa técnica. Es una propuesta de un nuevo inciso final del mismo artículo 6º, que habla que el inciso final actual habla que se regirá por el juicio ejecutivo, en este caso, el procedimiento de juicio ejecutivo respecto a las deudas devengada y que no se hayan pagado en tiempo. Y agregamos un nuevo inciso que es respecto a los convenios de pago, que dice que, sin perjuicio de lo anterior, el administrador se encontrará facultado para celebrar convenios de pago con aquellos copropietarios que se encuentren en una situación socioeconómica crítica, con graves problemas de salud u otras circunstancias calificadas, y que además se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas, continua o discontinua, de las obligaciones económicas, pudiendo concederse hasta 12 cuotas consecutivas y con vencimientos mensuales para el pago de la deuda. El monto mínimo de la primera cuota no podrá ser inferior a un 30% del total de la deuda, debiendo pagarse al momento de la suscripción del referido convenio. Con todo, para celebrar el convenio de pago, el administrador deberá requerir el acuerdo del comité de administración. ¿Alguna opinión, Carlos? De nuevo el tema de la autonomía de la voluntad me surge, porque yo le dejaría un poquito más de flexibilidad. En todo Por caso, ejemplo, ¿cuántas cuotas? ¿Para qué definirlo nosotros en la ley? además si hay una situación de una persona que es sola y que está en una situación terminal, o sea, a lo mejor 12 por eso tiene que haber, lo que importa es que la ley induzca a cumplir las cosas, o sea, y por eso hay que ver cómo se plantea. Además, yo creo que es claro de que que haya un convenio le permite eludir las sanciones que hay por el atraso, probablemente, eso está implícito. Porque acuérdense que aquí se les puede cortar la luz, hay una norma posterior, entonces sería cuestión de... O sea, al tener convenio no le corresponde esas sanciones, ¿no es cierto? No, claro. Estamos de acuerdo con la idea general, ¿verdad? A lo mejor el detalle, quizá, hasta incluso el 30%, como pago mínimo en la primera cuota, también puede ser para alguna complicación.
Sí, Pero ahí, en general se hace cargo de lo que se ha ido conversando. la idea es, cuando trabajamos la indicación, se buscaron ciertos antecedentes de respaldo o referente y claro, encontramos procedimientos, por ejemplo, de convenios de pago que hace tesorería respecto a las deudas que se tienen con tesorería y dijimos, bueno, de repente algo similar. Sí. Y por ahí sacamos ciertos conceptos como lo de las 12 cuotas o el 30%. Pero no es que necesariamente tenga que ser así, se puede flexibilizar. Lo importante es que quede establecida la posibilidad, que quede claro que también es excepcional, porque si el 50% de los propietarios piden convenio de pago, el tema no va a resultar, digamos. O sea, no puede todo el edificio pedir convenio de pago porque si no, no va a haber recursos para cubrir los gastos comunes, ¿no? Tiene que ser algo caso a caso, bien excepcional, pero que exista la posibilidad. Bien. Bueno, esta es una indicación que ya se encuentra aprobada, que era en el artículo 7º, que señala que cada propietario deberá pagar los gastos comunes dentro de los 10 primeros días del mes, salvo que el reglamento de copropiedad establezca otra periodicidad o plazo. Y si recurriera en mora, la deuda devengará el interés que disponga en dicho reglamento o en su efecto de reglamento tipo, el que no podrá ser superior al 50% del interés corriente bancario. La indicación original lo que se aprobó fue que el reglamento no puede establecer un interés que sea superior al 50% del interés corriente bancario. Y ahí que queda el caso de qué pasa si el reglamento no dice nada. Entonces, en base a eso, agregamos esta precisión que hubo ese efecto en el reglamento tipo. La idea es que en el reglamento tipo se establezca también el interés máximo que podrían cobrar. Bien. El cual tampoco podrá ser más allá del 50% del interés corriente bancario. Sí, señor Monte. En aras de la simpleza, ¿por qué no ponemos con alguna tasa de interés de referencia y que más bien la comunidad pueda moverse respecto a eso? Pero cuando lo dejamos tan abierto, que diga, disponga el reglamento o en su efecto reglamento tipo, o sea, puede referirse a una tasa de interés bancaria determinada, o sea, a algo de mercado. Yo haría referencia a un... O de las más reguladas, que voy a hacer las cajas, que regular a las cajas de compensación. O algo así, pero que haya una de referencia y con la flexibilidad del caso de ponerle por encima por lado. Porque si no, nadie sabe qué tasa poner. Ok. O sea, hay tasas más ¿Cómo? bajas que tasas de interés bancario. Hay una tasa... El interés corriente es el interés que se calcula todo el interés que cobran los bancos y ese es el promedio de eso. ¿Dónde sale eso? En la ley. 18.010. No, Sí. pero ¿dónde se publica la de cada mes? Es la superintendencia de bancos. Ya, pues hagamos referencia a ella, ¿ah? Y que puedan haber movimientos respecto a ella. Entonces, Mensualmente se publica un boletín con la tasa. bien, pues esa tasa. Bien. Están afinando todo la mesa técnica, ¿eh? Bien. Bueno, dentro... Pero- Todas estas indicaciones perdón, son pequeñas, pero... Perdón, vamos a aprovechar de saludar a nuestros asesores que sabemos que han estado trabajando con el Ministerio, a la biblioteca que está aquí presente también, ¿no es cierto? Por este trabajo que nos permite ir avanzando sistemáticamente con la idea, así que ha sido un buen trabajo previo legislativo, ¿no? Así que lo aprovechamos de saludarlo, agradecerles también su trabajo, ¿no? Y de paso también saludamos a nuestra alumna en práctica, a Michelle, que está por allá. Y ahora la corrieron para atrás. Nos sumamos a los agradecimientos también. Bueno, hay hartas indicaciones que vamos a presentar que se han dado durante la discusión con la mesa técnica. Bueno, en el artículo nuevo se propone modificar el inciso 5 en el sentido de precisar que la persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá hacer entrega al primer administrador de una copia del primer reglamento de propiedad, de los documentos individualizados en el artículo 40 de esta ley y de los siguientes antecedentes que formará el archivo de documentos del condominio, todos los cuales se deberán entregar en soporte digital y material. En el artículo 40 de la ley se precisan varios antecedentes, por ejemplo, los planos del condominio, los certificados. Entonces, la idea es que al primer administrador, el propietario, le entregue copia material y digital de los documentos. Ya, eso ya fue ampliamente... Sí. Después, en el inciso sexto, es para precisar que los documentos del condominio estarán a disposición de los copropietarios, siendo el administrador responsable de la custodia de los documentos y concluido su mandato, deberá hacer entrega de ellos a quien le sucedan el cargo. ¿Es el único custodio? Sí. O sea, la idea es que igual el administrador es el responsable de la documentación del condominio, independiente que esa documentación igual tiene que estar a disposición de todos los copropietarios. Y cada uno lo debe tener, por lo menos. Exactamente. ¿Qué pasa si ese señor no lo guarda? Lo pierde. Cada
propietario lo tiene en su El administrador puede ser sancionado en base al Registro Nacional de Administradores. Lo que pasa es que la ley habla de la carpeta antecedente, de hecho está conformarán el archivo de documentos del condominio, él es el que lo resguarda, pero el archivo de documentos del condominio es el set de documentos, muchos de ellos también son documentos que están resguardados en otras instancias, por ejemplo el reglamento de copropiedad está inscrito en el conservador, los permisos otorgados por la dirección de obra están en la dirección de obra, por lo tanto el plan de emergencia también va a tener que quedar guardado en la municipalidad, entonces también hay otros respaldos de la información. Ok, senadora. Yo sé que puede ser redundante, pero ¿no será bueno en alguna parte describir qué comprenderá la carpeta de documentos? Sí, no, aquí ¿Está? es Ok. y de los siguientes antecedentes que conformarán el archivo de documentos, y en ese artículo dice cuáles son, digamos. Copia auténtica del permiso, copia auténtica del plano, listado de los proveedores y subcontratistas, carpeta de los ascensores, carpeta de las instalaciones, y así. Es ese artículo donde está el detalle de la carpeta. Está la autorización de uso de bienes comunes, ¿o no? Lo que pasa es que eso tiene que ver con los acuerdos adoptados en la asamblea y la reducción a escritura pública de los acuerdos adoptados en la asamblea y ese tipo de respaldo. Veamos si es que de repente hay que agregar un numeral más que hable de respaldo de todos los acuerdos adoptados por la asamblea, que estén también en esta carpeta. Cuestiones patrimoniales o, Sí, claro, que estén también en esta carpeta, como otro número, porque pareciera ser que no... Claro, sí, pero sí, podemos ver cómo incorporarlo. El respaldo de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Y volviendo un poquito atrás, una cosa, no sé si la evaluaron, sobre todo los asesores. Hay condominios en la vida real que los bienes de dominio común, que son canchas, sede, piscina, los ponen a nombre de otro condominio. Porque son 3 condominios que tienen un espacio de servicios comunes. Entonces, para evitar ese enredo, los socios de estos son todos los socios de los otros condominios. Esto se hizo en la época, el papá de Eduardo Lechani, que es el que presidió el consejo, yo sé condominio donde él lo incorporó así. O sea, y a mí me gustaría saber si hoy día hay algo que permita flexibilizar eso, porque es un tremendo problema. Porque si se construyen 4 edificios, digamos, son 4 condominios distintos, pero hay un parque de servicios, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se administran? Lo que hoy día se hace, se le asignan a algunos de los condominios, y los demás quedan enojados. Yo creo que sería bueno, por lo menos, darle alguna vuelta si eso que hizo el papá de Eduardo Lechani con esta ley se podría o no se podría. Yo creo que no se podría. O sea, es lo que está en el artículo primero, letra D, esto del condominio con diferentes sectores o edificaciones colectivas, que reconoce un poco la observación que hizo cuando vimos ese artículo, que hay un condominio madre de eso, y hay bienes comunes de todos los sectores, y otra cosa es que cada edificio tenga sus propios bienes comunes, su ascensor, su escalera, su acceso, esos son bienes comunes de ese sector. Pero una piscina o un parque que sirve a los 4 edificios son el bien común del condominio madre. Eso en el caso de la subadministración es válido. Y en el caso de que no sean subadministraciones del tema. Claro, lo que pasa es que después con el artículo que dice que los distintos. condominios muy grandes tienen que tener sectores, está obligando a hacer un condominio con sectores y reconocer estas particularidades. Mira, para no armar el problema, a lo mejor hay que estudiar una manera de que 4 condominios dentro de un mismo paño que tienen una zona de servicios comunes tengan una manera de propiedad y de administración singular. Yo les dejo planteado el tema nomás porque en la realidad esto sucede. O sea, en algunos barrios sucede con las canchas, con otro tipo de elementos, entonces sería bueno darle una vuelta. Hay artículos que apuntan a esa necesidad, quizás hay que precisarlo más. Pero lo único que sé es que en la realidad hoy día este caballero creaba condominios y la media embarrada para administrarlo, porque como crea un condominio con propiedades individuales, después venden los titulares y el condominio común queda a nombre del que ya no vive ahí. O sea, un tremendo enredo. Pero No, se puede hacer de una manera más clara. Sí. Bien. porque el condominio no puede ser dueño de otro condominio, ¿no? El condominio como tal, comunidad, no puede ser dueño de otro condominio. Claro, es que eso me suena muy extraño. Raro, ¿no es cierto? Suena muy extraño, sí. No una persona jurídica, sí, puede ser un problema. Arreglando fino. Eso es lo mismo. Porque eso de la realidad sí, es mucho más global esto que todo el tránsito de 20 kilómetros por hora. Sí.
Acá quisimos precisar en el artículo 14 respecto del balance y cuando existe representación por parte de los copropietarios del balance. Entonces, es decir, las sesiones ordinarias se celebrarán a lo menos una vez por semestre, oportunidad en la que la Administración deberá dar cuenta documentada de la gestión correspondiente a los últimos 6 meses, entregar el balance de ingresos y egresos y pondrá a disposición de los copropietarios los verificadores de cada gasto efectuado. Además, deberá ser entrega de una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartola de estas cuentas y respaldo de pago de los seguros contratados. Si hubiera observaciones por parte de los copropietarios respecto del balance presentado, el administrador deberá responder en un plazo máximo de 15 días corridos, debiendo llamar dentro de dicho plazo a una sesión para someter a votación la aprobación del balance o realizar la respectiva consulta por escrito, conforme al inciso segundo del artículo 15 de la presente ley. En dicha asamblea podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de la copropietario y adoptarse los acuerdos correspondientes, salvo los que sean materia de sesión extraordinaria. Esto en línea también de que no todo sea por consulta por escrito, y en el fondo que se haga la sesión, y si no le aprueban el balance, perfecto, se discutió y ahí tiene un plazo de 15 días para presentar nuevamente los antecedentes y hacer la consulta por escrito o llamar a una nueva sesión para que le aprueben el balance. Bueno, una de las solicitudes e indicaciones que presentaron los asesores era agregar dentro de las siguientes materias solo podrán tratarse en sesión extraordinaria de la Asamblea un nuevo numeral que son las modificaciones al plan de emergencia. Inicialmente era aprobar el plan de emergencia, pero nosotros entendemos que el plan de emergencia lo tiene que presentar en este caso el propietario del inmueble al momento de tener la recepción municipal definitiva. Entonces, las modificaciones que se hagan del plan sí tienen que ser aprobadas por la sesión extraordinaria. En el proyecto original y en la ley vigente no está esta situación. Entonces el plan de emergencia al final se actualiza por el comité, pero en verdad no hay ninguna instancia en la que los copropietarios conozcan esta modificación. Por lo menos se hizo una asamblea, después a los copropietarios se les dice, oiga, hubo una asamblea en la que votamos esta modificación. Por lo tanto, existe la instancia para conocer el plan también. Al final es eso. Quizás no va a haber mucho que votar, el plan ya va a estar... las modificaciones son precisiones que hay que hacer de quienes habitan en determinados lugares, si tienen necesidades especiales de desplazamiento, ese tipo de cosas. También para que exista la instancia de que algún copropietario diga, oiga, en mi departamento tenemos una persona que está postrada, ¿por qué no dejar consignado ese tipo de situaciones particulares? Sí. Bien. Sí, esto vimos algo la semana pasada, pero tuvimos que hacer algunas precisiones más, que era la idea de hacer la consulta por escrito. Entonces el senador Montes dijo, ya, bueno, haga la consulta por escrito, pero igual tiene que haber una instancia de exposición pública. Claro, que usted puede hacer consultas por escrito, pero que exista una asamblea al menos informativa de lo que se está sometiendo a consulta. Entonces, lo primero que está en rojo ya lo leímos, que son estas facultades del numeral 3, pero respecto de las condominios de viviendas sociales, pero le estamos agregando ahí al final del inciso que lo anterior, esta posibilidad de someter la consulta por escrito, no obsta a que la materia sometida a consulta deba ser expuesta a los copropietarios en una asamblea informativa, la que no requerirá cumplir con los quórum de constitución. Claro, la idea de hacerla, o sea, lo que tiene que cumplir es con los quórum para adoptar el acuerdo. Y esta asamblea, si no reúne el quórum de asistencia, no es tan relevante porque la consulta se hizo por escrito al 100% de los copropietarios, por lo tanto los antecedentes se le enviaron a todos ellos. La consulta se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito de los copropietarios que representen el quórum requerido según la materia que se trate. Y precisamos que son los acuerdos correspondientes a materias de asamblea extraordinaria los que tienen que reducirse a escritura pública, suscrita por el presidente del comité y por el administrador, y se protocolizan los antecedentes que respaldan el acuerdo. Porque también uno puede someter a asamblea ordinaria, o sea, a consulta por escrito los acuerdos de la asamblea ordinaria. Entonces reducir a escritura pública la aprobación del balance tampoco es relevante, digamos. Eso es desescalado. Lo que tiene que reducirse a escritura pública son las modificaciones del reglamento de copropiedad, ese tipo de cosas. Bien. Después, esto es una precisión muy menor en el artículo 17, que estamos hablando de que el comité de administración tiene que tener un número impar de a lo menos 3. Entonces, en el caso de que, bueno, si es una copropiedad de 2 copropietarios, claro, hablar de un comité de administrador de 2 era medio absurdo. Entonces, con todo, no será necesario la designación del comité si el número de copropietarios fuera inferior. Una cosa muy de laboratorio, pero podría darse. Pero le dieron la salida. Sí, podría darse, porque hacer un comité de 2 no van a llegar nunca a acuerdo. Esto es relevante también porque va vinculado con lo que vamos a revisar del Registro Nacional de Administradores de Condominios.
El Registro Nacional de Administradores de Condominio va a ser un registro público donde van a estar inscritos los administradores, y la idea es que los administradores también vinculen su inscripción con los edificios que administran. ¿Ya? Entonces esa vinculación implica entregar información al registro. ¿Ya? Entonces una de las funciones del administrador es entregar la información que le requiere al Registro Nacional de Administradores de Condominio. Entonces, en qué edificio usted administra, cuántas unidades tiene, no sé, distintas particularidades que le pueda pedir el registro. Entonces era importante establecerlo como una función del administrador. Esto explícalo tú, porque... Bueno, acá reestructuramos el artículo 21 respecto a la rendición de cuentas, en base también a las mismas solicitudes de los senadores y las precisiones que nos hicieron en la mesa técnica, dividiendo el artículo 21 en dos incisos, para que fuera un poco más claro. El administrador estará obligado a rendir cuentas documentadas y pormenorizadas de su administración ante el Comité de Administración en forma mensual y ante la Asamblea de Copropietarios al término de su gestión. El inciso segundo diría: el administrador deberá consignar en cada cuenta que rinda el detalle de los ingresos, gastos de su administración y el saldo de caja, entregando una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de esas cuentas y respaldos de pago de los seguros contratados. Para estos efectos, los copropietarios y arrendatarios tendrán acceso a la documentación correspondiente, la cual deberá estar a la vista y disposición en el condominio, debiendo ser solicitada con al menos 24 horas de antelación. O sea que en esto aquí agregamos el tema que usted nos pidió de las cartolas bancarias, que igual estuvieran, en el fondo se precisa con eso, y preferimos dejarlo en dos incisos también para que nos fuera más entendible también y fácil de que el administrador viera y supiera cuáles son las cosas que tiene que presentar. Sí. Carmen, ¿alguna Sí, duda? perdone. Sí, tengo permiso, señor presidente, y me disculpan que tuve que contestar una llamada urgente, pero respecto de la velocidad que quedó acá, porque aquí en el fondo lo que se pide es que quede definida la velocidad. No, Solo, ahora no. Concordamos que no. En la discusión interna concordamos que eso va a pasárselo a un reglamento. va a pasar al reglamento. Porque lo planteo porque, bueno, en la región de la Araucanía ocurrió un caso que fue bien bullado, ¿cierto?, de un atropello a un niño, que es bastante común que los niños en los condominios jueguen, y las velocidades, dado que no están controladas, lo que termina pasando es que hay accidentes muy lamentables, y que efectivamente es como extraño que alguien tenga que... O sea, la velocidad de 40 kilómetros por hora incluso ya es bastante alta para transitar al interior de un condominio, porque básicamente el trayecto es como de estacionamiento. Entonces, esto va a quedar en otra parte, porque aquí lo que dice, aquí claramente es establecer si la velocidad máxima, o sea, en el fondo quedará a juicio de los copropietarios el definir una velocidad, ¿sí? Lo que está planteado en la indicación es que los condominios, las vías interiores son una zona de tránsito calmado, por lo tanto debieran ser de 20, 30, 40. La pregunta es, bueno, ¿cuál de los 20, 30, 40? En la ley de tránsito, las zonas de tránsito calmado las pone la municipalidad. Ella define cuáles son. Nosotros no estamos diciendo que haya que ir condominio por condominio diciendo cuál es, sino que, bueno, la práctica sí, porque está diciendo que en el certificado que acoge el condominio, el proyecto al régimen de copropiedad, en ese certificado se debe precisar, según los tipos de vía y las particularidades del condominio, si es 20, 30, 40. También porque hay muchos tipos de condominios y hay algunos que efectivamente hay vías interiores que no están vinculadas con espacios comunes que puedan haber personas circulando, etcétera. Presentamos la indicación así, pero las observaciones fueron que el tema de la autonomía de la voluntad y qué tanto estábamos en la ley restringiendo la posibilidad de que cada copropiedad defina cuál es la velocidad máxima, cuál debiera ser. Y en ese contexto, solo para terminar, es que en caso de un accidente tan lamentable como el que ocurrió en mi región, podría implicar que, dado que el mismo condominio y los copropietarios definieron una velocidad, por ejemplo, de 40, pudieran ser también corresponsables al haber definido una velocidad que claramente es alta para quienes habitan el condominio, porque finalmente no son expertos en tránsito. Por lo tanto, yo solo dejo eso, digamos, como instalado. Dado que es precisión de cada condominio el decidir a qué velocidad se transita, también son corresponsables frente a una velocidad que claramente pudiera no ser la más adecuada para el tránsito de adultos mayores y niños. Solo lo dejo como... Bien. Es una indicación que tenemos que volver a redactar por las observaciones recibidas, así que ahí le enviaremos una versión nueva. No obstante eso, que ya la norma establece, ¿no es cierto?, que queda sujeto al tema de tránsito calmado. Que nos llama por eso mucho entiendo que ese concepto podría ser bueno dejarlo establecido,
La pregunta es definir, bueno, dentro de ese tránsito calmado, qué es 20, qué es 30, qué es 40, quizás ahí podemos dejar un margen, pero sí dejar establecido que no es 50 kilómetros por hora, que es la regla tipo La regla general. de vías urbanas, digamos. Este artículo, bueno, se propone cambiar el artículo completo, algo ya lo hemos hablado en otras sesiones, el tema de cuando un condominio de viviendas tiene más de 200 unidades. ¿Qué hacemos con ese tipo de condominio? Se plantea la necesidad de tener subadministraciones. Entonces el primer inciso es más simple porque es aquel condominio que pueden hacerse fácilmente estas divisiones. Por ejemplo, en el caso de condominios que cuenten con más de 200 viviendas, deberán constituirse subadministraciones que no excedan de dicha cantidad, correspondientes a las edificaciones colectivas o sectores en los que se divide el condominio, conforme a lo establecido en la letra D del artículo primero y en el artículo 38 de esta ley. Por lo tanto, si un condominio tiene 3 torres, los sectores van a ser cada torre. Podría tener 10 torres y que los sectores sean de 3 acá, más 3, más 3. No tiene que ser necesariamente una edificación colectiva, un sector, porque si son edificios chiquititos de 4 pisos, quizás se agrupan los 4 que dan a una plaza, más los otros 4 que dan a otra plaza. Y eso tiene que ver con algo que facilite la administración, pero que no sea superior a 200. Ese es el criterio. Ese es el criterio, sí. La pregunta que surge es, bueno, ¿qué pasa con aquel edificio que tiene más de 200 unidades? ¿Ya? En el proyecto de ley original decía que los condominios que cuenten con viviendas solo podrán tener un máximo de 200 unidades con tal destino, salvo que cuenten con subadministraciones, cuya porción no supere dicha cantidad de unidades de vivienda y contemple acceso directo al espacio público para cada una de ellas. El tema es que con esa redacción entendemos que un edificio de 350 viviendas, con que tuviera 2 accesos, ya bastaba, digamos. ¿Ya? O bueno, tenía que tener subadministraciones, pero asociado solamente a accesos distintos. Nosotros habíamos presentado una indicación inicial que flexibilizaba eso y tampoco fue aprobada porque también lo dejaba un poco como en la innecesariedad de una subadministración. Nosotros reformulamos indicación y queremos plantear esta. Si el condominio está conformado únicamente por una edificación colectiva de más de 200 unidades, las subadministraciones deberán estar relacionadas con la existencia de ciertos bienes comunes diferenciados que faciliten la circulación de personas y la administración diaria del condominio, tales como accesos al espacio público, recepciones o conserjerías y o ascensores que sirvan a determinados pisos o unidades. El reglamento de la presente ley establecerá los estándares mínimos de estos bienes y elementos en función del número de unidades con que cuenta la copropiedad. El resto de los bienes comunes de dicha edificación colectiva, tales como fachadas, elementos constructivos y estructurales, redes e instalaciones de servicios domiciliarios, áreas verdes, recintos comunes u otros bienes que no admitan su separación por sectores o su vinculación a ciertas unidades, permanecerán bajo la administración central del condominio. A ver, ¿qué está diciendo? Básicamente es, tengo un edificio con más de 200 unidades, tengo que tener subadministraciones vinculadas a ciertos espacios comunes relacionados con estos conceptos, con la circulación de personas y la administración del condominio. ¿Eso qué significa? Más de un acceso, por ejemplo. De hecho, El tema de las conserjerías también es relevante. Un edificio con 300 departamentos, quizás lo más razonable sea que tenga conserjerías separadas, porque también el control de acceso se dificulta mucho en un edificio muy grande. Y los ascensores también es muy relevante. O sea, no basta con tener 2 accesos diferenciados, porque muchos de los problemas de estos edificios grandes son precisamente los ascensores. O sea, hay que sacar número para subirse al ascensor, digamos. Y es peligroso en el sentido, peligroso y poco eficiente porque el que vive arriba se demora muchísimo en bajar y el que quiere subirse a mitad de camino, el ascensor viene lleno. Entonces, hacer estas distinciones de subadministraciones, por ejemplo, los pisos superiores tienen ascensores que sirven solo a los pisos superiores y los otros tienen otros ascensores. El tema es que esas subadministraciones no significan que del piso 10 al 20 pinten ellos la fachada de un color y los otros pinten la fachada de otro color. O sea, hay ciertos bienes comunes que permanecen como elementos comunes de todo el edificio. Que lo dice al final. Claro, eso es lo que quiere decir al final. Que lo que uno puede separar en la subadministración son ciertos bienes que uno podría diferenciar de manera razonable, como ascensores, acceso, consejería. Todo lo otro, una red sanitaria, queda en la administración central del condominio. Las subadministraciones solo se van a encargar de este tipo de bienes. ¿Qué bienes y cuáles son los requisitos? Bueno, por eso decimos el reglamento de la ley, porque claro, un edificio de 201 viviendas es distinto que uno de 350 viviendas. Sí. Quizás el de 350, el reglamento de la ley puede ser más preciso, decir tantos ascensores, tantos accesos. Pero ya es un tema de diseño específico de la norma que puede exceder de lo que podemos abarcar acá.
No, correcto. Queda mucho mejor que la redacción original que Y era queda con la idea de que bastante- siempre tiene que haber una subadministración y que el tema de que se puedan construir más de 200 unidades no pasa por una limitación de la ley de copropiedad, sino que por la norma del instrumento de planificación territorial. Ok. Esto solamente para recordarles que es otra norma relacionada con los sitios urbanizados o con la forma de constituir la copropiedad, pero vamos a volver a ese tema. Es un inciso que tiene que ver con cómo se acoge un proyecto a copropiedad. El artículo 48 es sobre ese tema. Entonces, incorporar este inciso. Podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria los predios con edificaciones existentes o con proyectos de edificación aprobados, así como los predios con sitios urbanizados o con proyectos de urbanización para condominio tipo B aprobados. Estábamos hablando de los condominios de sitios urbanizados. Con todo, en el caso de los predios con proyectos de edificación o de urbanización aprobados, para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto de las obras de urbanización en el espacio público existente o proyectado. Les explico, el 136 dice que se tienen que ejecutar las obras de urbanización o eventualmente se pueden garantizar, se autoriza la garantía de las obras de urbanización. Pero eso tiene que quedar acreditado, que existe garantía de obras de urbanización o que están ejecutadas. Las que van en el espacio público. Y después dice, y además, la enajenación de los elementos privativos solo podrá efectuarse una vez recibidas por la Dirección de Obras las obras de edificación y o de urbanización de la unidad o sitio que se enajena, sin perjuicio que el certificado que declare el proyecto acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria permitirá la reserva o suscripción de contratos de promesa de compraventa respecto de las unidades enajenables, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Tampoco un contralengua, pero le explico, yo tengo un proyecto que lo voy a acoger a copropiedad. Todavía lo estoy edificando, pero quiero acogerlo a copropiedad porque con el certificado que lo declara acogido a copropiedad yo puedo ir a celebrar promesas de compraventa respecto de las unidades. Entonces está diciendo, perfecto, usted puede acogerse a copropiedad con algo que está en proceso. Sí. Pero usted me tiene que cumplir lo del 136, ejecutar la obra de urbanización o garantizarla, y para enajenar las unidades, para ya transferir el dominio, tienen que estar recibidas las obras. Sin perjuicio de que antes de que estén recibidas las obras, usted sí puede firmar una promesa. ¿Qué pasa? Que cuando yo firmo una promesa de algo que se está construyendo, como un departamento o un sitio que se está urbanizando, el 138 bis de la Ley General establece que cuando uno firma una promesa de algo que todavía no tiene recepción y que está en la venta en verde, digamos, el inmobiliario está obligado a dar una garantía respecto de lo que recibe como adelanto por esa promesa. Entonces, si yo al firmar una promesa adelanto parte del precio, la inmobiliaria me tiene que tomar una póliza de seguro, un depósito, una boleta de garantía, que garantice que si no se llegara a recibir el edificio, o si no se llegara a hacer la urbanización, yo pueda recuperar esa plata que entregué y ir a comprarme otra cosa, porque en el fondo se cayó la promesa. Se tiene que caer la promesa y ahí yo puedo recuperar esos fondos entregados. Entonces es importante que los proyectos se puedan acoger a copropiedad antes de estar recibidos, porque es lo que permite también financiar la edificación muchas veces, ¿no? Bien. Eso. Senadora. No, solo que no está el senador Montes acá, pero cuando él hizo la observación, aquí de alguna manera Ya está también, resguardado. claro, está resguardado la preocupación que él tenía. Entonces, solo quiero dejar eso como cuando el senador Montes planteó al inicio de la sesión este tema, evidentemente con este artículo se resguarda el tema. O sea, prácticamente para poder comercializar, vender o edificar, igual se requiere, digamos. Para vender unidades de un condominio Claro, no las podría vender, claro. Claro, pero sí podría vender el sitio ya urbanizado. Exacto. Lo que decía él es, bueno, ¿cuándo va a llegar la edificación a ese sitio urbanizado? Exacto. Quizás, no sé si alcanza a responder eso, pero sí alcanza a responder que el sitio sí tiene las cosas recibidas. La urbanización interior está recibida. Entonces quizás más que intervenir en el otro artículo habría que ver en mi opinión. También, Pero eso. Vamos a anotar. Sí, a ver, nos queda todo lo que ahora del Registro Nacional de Administradores de Condominio, que es todo un capítulo para este tema. Son las 11 y pasado ya del 11:30. Si les parece, dejemos hasta aquí este tema, aprovechamos de darnos el tiempo para lo que nos viene, en las revisiones que vienen, y seguimos mejor en la sesión subsiguiente respecto de este particular. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se le da.